La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Hoy vamos a hacer la tercera parte de esta serie que se llama Es sobre el discipulado, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver, primero vimos que era un discípulo, después vimos cómo se hace un discípulo. Hoy vamos a mirar cómo vive un discípulo y qué hace un discípulo, ¿verdad? Dos aspectos. Y espero poder culminar esta noche esta serie. La semana que viene comenzamos sobre cómo evangelizar, el evangelismo personal. Hay muchos métodos, muchas estrategias, muchas maneras de hacerlo, pero quiero hablar como pastor cómo es una manera más práctica y más efectiva en el 2020. Porque muchas de estas estrategias que se pasan de mano en mano en las iglesias son un poco antiguadas, ¿verdad? Pero las hacemos por costumbre, pero no hay problema. Así que, pero eso es para la semana que viene, que va a estar soleado hasta la medianoche. Muy bien. Vamos a mirar la persona del discípulo. Después del proceso de discipulado, cómo termina la persona y qué hace la persona, ¿verdad? Quisiera invitarles a ustedes que busquemos en la Biblia Mateo 11, 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Quién lee Mateo 11, versículo 29? Amén. Uh-huh. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como habíamos dicho, la intención del discípulo es imitar a Jesús. Uno sigue a Jesús para imitarlo. Y aquí hay dos cosas que él dice, que es humilde y que es manso. Eso es importante para nosotros, entender esos dos conceptos, ¿verdad? El domingo en la predicación mencionaba yo dónde se deriva la humildad del cristiano, ¿verdad? Y hablábamos que cuando usted acepta a Jesús como Señor, entonces sucede algo en el corazón del creyente. Y es que Jesús ocupa el primer lugar, ¿verdad que sí? Y nosotros ocupamos el segundo lugar. Antes de venir Jesús a la vida de uno, vivíamos solos, nosotros nos mandábamos, controlábamos todas nuestras decisiones, no hay que consultar a nadie, y de ahí el comentario, yo hago lo que me da la gana o lo que yo quiera. ¿Quién te va a decir algo a ti? Me tienen que venir a buscar y arrestarme, ¿verdad que sí? Pero una vez tú aceptas a Jesús y tú dices, tú eres el Señor, tú tienes toda autoridad sobre mí, eso es una experiencia que nos humilla, nos hace un poquito más humildes, porque no tomamos las decisiones por nosotros mismos, tenemos que consultar al jefe y decirle, Jesús, ¿me permites esto? Él guía tu vida y de ahí en adelante tú no vuelves a tomar decisiones sin consultar a Jesús. Cuando por primera vez bajamos el lomo, somos humildes. La experiencia de tener la presencia de Jesús en tu vida nos hace humildes. Porque aprendemos conmigo sí que no. El que habla así, ¿dónde está Jesús? ¿Cómo que contigo no? Tú no tienes un Señor que tiene autoridad sobre ti. El concepto de autoridad no solamente te lleva a ser humilde porque estás en segundo lugar, reconoces quién está sobre ti, te elimina el orgullo, te elimina la soberbia, porque tú estás bajo autoridad. El concepto de estar bajo autoridad es importante en nuestra época, porque hay mucha gente por ahí que hay que cogerle miedo. Realmente te van a pasar por encima. Gente irrespetuosa, gente ofensiva, no solamente en dicho, sino en hecho, ¿verdad que sí? Y es bien difícil. Y sorprendentemente en las iglesias nuestras también.
Vemos gente muy fuerte, muy dominante, gente que se impone en la iglesia y no considera a los demás. Well, lo que pasa es que hay cristianos que no han aprendido a tener a Jesús como Señor. Ellos tienen a Jesús como yo tengo este lápiz. Tú tienes a Jesús y yo lo tengo. ¿Dónde está? Míralo aquí. Yo lo saco de vez en cuando. El domingo, por ejemplo, saco mi Biblia y voy a la iglesia. El domingo vengo y canto las alabanzas y los cánticos. En otras palabras, acepta a Jesús, pero yo sigo siendo el Señor de mi vida. Solo que distingue al discípulo es que el discípulo ha puesto a Jesús como el Señor y Salvador y nosotros le seguimos. El otro es cristiano, pero no sigue a Jesús. Va a la iglesia, pero no sigue a Jesús. Y obviamente no ves la transformación. No es una persona nueva. Solamente esta persona, tú vas a ver el cambio. No, hay gente que se tarda 10, 15 años en aceptar el señorío de Jesús. Hay gente que nunca. Hay gente que nunca. Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso Jesús nos dice, mira los frutos. Y nosotros tenemos que aprender a discernir quién es quién. ¿Dónde andas? Anda en el espíritu, anda en la carne. Yo no voy a decir que esa otra persona no es cristiana. Yo lo que estoy diciendo es, no es un discípulo. Muchacho, yo soy cristiano, yo voy a la primera iglesia bautista tal y tal. No es la iglesia la que salva. ¿Está bien? ¿Tú eres cristiano? Sí, yo voy a la iglesia metodista. No es la iglesia. Es si Jesús es tu Señor y tu Salvador. Es si tú estás siguiendo a Jesús. Jesús no fundó ningún concilio, ninguna denominación, nada de eso. Ninguno. Si usted encuentra eso en la Biblia, me lo enseña, porque yo nunca lo he visto. Esto es una experiencia y una relación personal íntima con Jesús, ¿verdad? Pero Jesús no solamente dice que es humilde, dice que es manso. No, hay otra persona en la Biblia que le hemos llamado el hombre más manso de la tierra, ¿verdad que sí? Vamos a ir a Números, capítulo 12, versículo 3. Números 12, capítulo 12, versículo 3. Pentateuco, ¿eh? Después de Levítico. Números 12, versículo 3. ¿Alguien lo puede leer? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué es esto de manso? ¿Es una alfombra que usted le pasa por encima? ¿Qué es manso? ¿Ah? Ya explicamos humildad. ¿Ah? Tiene relación con la obediencia. Sí. Muy bien. Ahora, so manso no es menso, ¿verdad? Y ser humilde tiene que ver con no tener una opinión más alta de la que debemos tener. Tú vas a tener una opinión de ti mismo, pero saludable. Porque humildad no es falsa, humildad, yo no soy nadie, yo no sirvo para nada. Tú necesitas ayuda con eso. Pero si tú eres un pelotero y te gusta jugar la pelota, tú no tienes que decir que tú eres el mejor, la estrella, el jugador más valioso. Tú puedes decir, yo sé jugar pelota y lo juego bien. ¿Ah? No te exaltas. Pero tú dices, oh no, yo juego pelota. ¿Bien? Porque si es verdad, es verdad. Que yo sé tocar el violín. Bueno, si lo sabes tocar, lo sabes tocar. ¿Bien? Es tener una evaluación tuya que es justa, apropiada. Ni muy arriba, ni muy abajo. Eso es humildad. ¿Bien? Pero manso es otra cosa. Manso es una persona tranquila, que tiene dominio propio. Algo que Moisés no exhibía y no tenía al principio. Moisés perdía la calma y iba a la violencia. Hay gente así, ¿verdad que sí? Hay gente que dice que no puede, porque las pierden, ¿verdad que sí? Pues el hombre manso sabe quedarse tranquilo, ¿por qué? Tiene dominio propio porque ¿quién se lo dio? El Espíritu Santo.
La presencia de Cristo en ti te da la habilidad de callar, de enmudecer, de no emitir juicio, de no reaccionar, de no ser impulsivo, de no ser rápido. Ese tipo es manso, sobrio, prudente, tiene buen juicio, actúa después de pensar, habla después de pensar. ¿Verdad? Porque mucha gente, persona mansa, es tranquila, es pausada. ¿Sí? No. La mejor manera de darle un ejemplo de esto son los viejitos, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted ha podido la oportunidad de ver una persona joven y parecía fuegos artificiales, ¿verdad? Eso era un 4 de julio. Le decimos por ahí, era un fosforito. Pero a cierta edad se calma, es más tranquilo, es manso, ¿verdad que sí? ¿Y qué nos dicen los viejitos a nosotros? Mijo, cógelo con calma. No te ajores tanto, ¿por qué tanta prisa? Y la persona joven que es más impulsiva dice, ay, Dios mío. ¿Verdad que sí? Uno se desespera cuando uno es más joven, pero la edad te enseña a ir con calma. Eso es un arte que hay que dominar. Y a Moisés le costó 40 años en Egipto y después 40 años en el desierto. 80 años. Antes de que el Señor lo pudiera usar. Porque hay gente que son recién convertidos y quieren servir al Señor y ser evangelistas internacionales. Bueno, necesitas un grado de mansedumbre. Y bastante. Porque te van a atacar, te van a criticar, se van a mofar de ti, se van a burlar de ti. Tú tienes que aprender a aguantar todo eso y saber manejarlo. Y no ser como Moisés que golpeó la peña. Golpeó la roca, ¿verdad que sí? Y eso no se hace. Tú tienes que tener control de ti mismo o de ti misma. No es fácil. Pero Jesús dice que era humilde y era manso. Y lo podemos ver, ¿verdad que sí? En la cruz enmudeció. Y le hicieron cuanta cosa había. Lo insultaron y lo ofendieron y le faltaron respeto. No lo movían. Lo provocaban a ira y él no reaccionaba. Tenía control total. All right. Y también los hermanos me mencionaron que todo esto nos ayuda a ser gente sujeta, sumisa y obediente. Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, versículo 21. ¿Quién lee? Sujetarse, someterse el uno al otro. Quiero clarificar, ¿es que la mujer se tiene que someter al hombre? Eso no es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Todos nos sometemos los unos a los otros. En el temor del Señor. Aquí está. ¿Tú sabes por qué obedecemos? Porque Él es el Señor. ¿Sabes por qué somos mansos? Porque el Señor te dice, detente ahí, no te muevas, no pestañees, quédate quieto hasta que yo te diga, ok. Y tú lo haces en obediencia. Y tú aprendes humildad por el Señor. Todas esas cualidades, ese fruto del Espíritu, surge con tu relación con tu Señor Jesús. Si tú no estás en relación íntima, en comunión íntima con Jesús, eso no sale. No brota. Es que es importante tener una relación con la palabra. Sujétate a la palabra, obedece la palabra, vive la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. El verbo es Jesús. La gente no lo entiende. Ay, hay que leer la Biblia tanto. Sí. Escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de mí. Aquí es que está. Y el que no quiera leer las Escrituras no desarrolla esto. No, porque lo vas a hacer a tu manera. Aquí te dice que lo hagas así, así, así. Y cuando tú empieces a hacer las cosas como Jesús dice, te conviertes en tus discípulos, en sus discípulos. Eso fue lo que nos dijo, ¿verdad? El que guarda mi palabra, ese es mi discípulo. Ahí lo tiene.
Lo que pasa es que te estoy dando una ayuda visual para que lo veas. Porque lo hablamos, lo predicamos, lo decimos y la gente no lo agarra. No lo agarra. Eso es lo que quiere Jesús. Y te va a transformar. Si tú tienes tu mirada puesta en Jesús y no desvías tu mirada de esto, te va a cambiar. Pero yo digo que lo importante es que Dios dice que vivamos su palabra. Porque hay gente que conoce la Biblia, Oye, pero no vive la palabra. se la memoriza. Yo sé de gente que eso olvídese de memoria. Que mucha Biblia sabe el hermano. Sí, pero no la vive. No la pone en práctica. No la obedece. No se sujeta. ¿De qué vale que tú te lo memorices, pero no lo haces? Y esa es la falla de mucha gente. Predican pero no practican. Predican y no practican. Se aprende la Biblia, pero es para discutir. Y para pelear y ganar la discusión. Muchacho, yo tengo un versículo, deja que me encuentre con el hermano tal. Eso no es esto, eso no es esto. Eso es otra cosa. Hay muchas nociones equivocadas en nuestras iglesias, ¿verdad? Pero como estamos hablando del discipulado, estamos explicando y clarificándolo para que tengamos el concepto claro de lo que es y lo que no es. A ver, hasta aquí, algo sobre este aspecto de ser humilde y ser manso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que aparentemente es obediente? Había un joven que decía, wow, pero qué lindo, te dicen ponte de pie y te ponen de pie, qué bonito eso, ¿verdad? Eres un joven ejemplar. Y él dice, sí, pero en mi mente estoy sentado, no me gusta que me paren. O sea, disfrazan la Sí. obediencia en esa persona que su corazón no. Well, estar aquí no es fácil. Esto es morir al yo. Me tengo que arrodillar y te pongo a ti primero. Al hombre natural no le gusta eso. El yo resiste. La lucha con tu viejo hombre, tu vieja mujer, es titánica. Lo que tú quieres hacer es levantarte de ahí, desplazar a este y entronarte tú. Es decir, aquí mando yo. De aquí en adelante, no me importa lo que diga la Biblia, lo que diga el pastor, más nadie. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y Dios no puede ser burlado y Dios nos evalúa por las intenciones de nuestro corazón. Right. Él sabe. Right. So, ¿qué sucede? Que dice nuestra hermana, es que el problema es que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y si tú no estás haciendo esto, tu vida espiritual no prospera, tú no creces, tú no vas a trascender a ningún otro nivel, porque Dios te va a añadir. Si le somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá, pero si no le somos fieles en lo poco, no esperes mucho más. No va a ocurrir. La gente pasa, llevo 3 semanas en la iglesia y no hubo cambio. Ok. ¿Por qué será? Desesperado. Sométete y aprende a esperar en el Señor. Mira, a regañadiente, ¿eh? Hazlo con alegría, hazlo con gozo. Y espera hasta que Dios diga. Porque tú sabes que en algún momento Dios te va a hablar. No te desesperes. Es que yo quiero saber cómo salen las cosas. No, caminamos por fe. Dios no te va a fallar a ti. Todo obra para bien. Si te dejó ahí 3 meses, gózate, alábalo. Sufre carne. Eso es lo que eso quiere decir. Eso duele. Mucho más en nuestra época, en nuestra generación. La gente joven se les enseñó en la escuela y los han indoctrinado. Tú te mandas a ti mismo. No dejes que ni tu papá ni tu mamá te digan algo. Desde que están en la escuela elemental le están metiendo eso a cabeza a los niños. ¿Está bien? Tú estás en control de tu destino. Usted no sabe lo dañino que es ese concepto a un hombre o una mujer cristiana. Tú no estás en control de tu destino. Los cristianos hemos entregado el control de nuestras vidas a Jesús. Si tú todavía tienes el control de tu vida, tú estás en serios problemas. Te creíste la sabiduría del mundo, la filosofía del mundo. Nosotros estamos hablando de Biblia, sabiduría de Dios, sabiduría espiritual. Las dos cosas no mezclan. Mira, man, lo que me enseñaron en la universidad hoy, que yo me mando. Yo quiero que tú sepas que nadie se manda. Nadie se manda. Para empezar, ¿qué es lo que mandas tú si todo lo que está aquí pertenece a Él? ¿Qué es lo que tú mandas? Tú no tienes control de nada. Somos la creación y ese es el problema del ser humano, que no quiere reconocer
que Jesucristo es el Señor. Un dilema inmenso, ¿eh? Un dilema inmenso. All right. Vamos a ver otra característica del discípulo. Segunda de Timoteo 2:19, Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 2:19. All right, ¿quién lo quiere leer? (2:19). Segunda de Timoteo 2:19. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor lo que son suyos. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay que apartarse de la iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Jesús se tiene que apartar de la iniquidad. ¿Qué quiere decir eso en palabras nuestras de aquí de hoy en día? Apartarse del pecado, apartarse del mundo, que eso es otro problema inmenso que tenemos en las iglesias hoy en día, ¿verdad que sí? Porque no se puede ser muy radical. Todavía, si nosotros queremos ser cristianos de balance, de medio, ¿por qué no podemos bailar en la pachanga, hacer la pachanga en la iglesia, en el templo ahí? ¿Y por qué no podemos traer la cerveza a las iglesias? Si eso no es nada malo, pastor. ¿De dónde se sacan estas cosas? Del mundo. Y la quieren traer a la iglesia. Hay que apartarse de la iniquidad. Pero pastor, ¿cómo es posible que eso sea malo? Porque el discípulo se aparta para seguir a Jesús. No el mundo. Sí, yo sé que todo el mundo lo hace. Yo sé que todo eso está allá afuera. Yo lo entiendo. Por eso es que Jesús nos pide que lo dejemos todo. No, pero no se puede ser tan extremista. Habla con Jesús. El jefe me dijo a mí que lo tengo que dejar todo. Yo le voy a hacer caso a él. El pastor no me quiere escuchar. No. Yo te voy a escuchar, pero no te voy a hacer caso. Porque yo le hago caso a aquel que me dijo, no lo hagas. Y a mí me costó, dejar las cosas. Porque hay un precio. Si tú quieres seguir a Jesús, lo tienes que dejar todo. Hay un precio que hay que pagar por el discipulado. Si tú te quieres apartar para el Señor, vas a tener que dejar muchas cosas. Unas cuantas. ¿Cuántas, pastor? Todas. Todas. Pero vamos a hacer. El Señor te va a empezar a pedir cosas. El día que tú le digas, te amo y te quiero servir. Ok, let's find out. Vamos a ver. Deja esto por mí. Deja ese novio tuyo. Deja aquello. No, espérate eso. Yo me estoy imaginando las cosas, ¿verdad? Y ahí es que vamos a saber si sí o si no. Tú me dijiste que me ibas a seguir. Let's find out. Me sigues a mí y no sigas a más nadie. Jesús es exigente. I'm sorry to say. ¿Está bien? Y el problema que tenemos en la iglesia hoy en día es que la gente quiere venir a la iglesia, pero seguir por ahí. No hay que dejar las amistades, no hay que dejar ciertas fiestas, no hay que dejar... No. Eso es lo que dice el pastor allí. El día que tú decidas ser una discípula de Jesús, el que te va a empezar a decir esas cosas es el Espíritu Santo, no el pastor. Eso es lo que me decía el pastor. Allá, eso mismo. Pero como no me hiciste caso. ¿Y por qué el pastor me dice esas cosas? Porque están en la Biblia, chicos. No es nada maravilloso. Tú sabes que tú lees la Biblia, ahí está. El asunto es si lo vas a hacer sí o no. Esa es la decisión que hay que tomar. Si vas a agradar al Señor, sí o no. ¿Right? Ok. Porque dice en Hebreos 12:14, lo conocen ustedes, sin santidad nadie verá al Señor. Ustedes nunca vieron a Jesús emborrachándose, ni bailando guaguancó, ni esas cosas. Doesn't happen. It does not happen.
Que si Jesús hablaba a esa gente, sí, hablaba. ¿Pero qué les decía? Salte de ahí y sígueme. Y no peques más. Esas son las cosas que Jesús decía, ¿verdad? Y esas son las cosas que tenemos que hacer. No podemos negociar con el mundo, hay que vivir en santidad, hay que abandonar la iniquidad. All right. Tercera característica que queremos ver esta noche. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. All right. Alguien que lea el versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si tuviereis amor los unos con los otros. Eso nos van a conocer porque nos amamos los unos a otros. ¿Eh? La clave de todo esto es al final, la segunda mitad de ese versículo 34. Miren la expresión, ahí justo en el mismo, como yo os he amado. ¿Dónde el cristiano saca su amor? Well, mira lo que dice, que Jesús te amó primero. Que tú y yo lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Tú recibes amor. Dios te abraza, el Espíritu Santo derrama su amor en ti, lo deposita en tu corazón. Eso es lo que dice el texto. Ahora tienes amor, cuando antes no los tenías. Por eso es imposible que tú digas que tú conoces a Dios y no ames. No puede ser. Estás invalidando no solamente la palabra, la experiencia real, tu comunión íntima con Jesús. Si Jesús está en tu corazón, tú vas a amar. Dios ni Jesús son el espíritu del odio, es del amor. Y por lo tanto nos vamos a poder, eso es lo que nos permite amarnos los unos a los otros. Por eso Jesús enfocaba eso. Y como Dios es amor, es imposible que tú no ames. Si tú no estás amando, es que tu relación con el Señor está lacerada. Porque el amor es de Dios y proviene de Dios. Tal vez estás enojada, tal vez tengas amargura, tal vez tengas depresión, algo está pasando que te está afectando tu vida personal. Entonces eso no fluye. ¿Está bien? Y cuando tú estás en ira, no vas a amar. Te tiene que pasar para que eso fluya. Y por eso es mejor que irse a tu recámara en privado y vete a orar y dile, Señor, quítame esto. ¿Está bien? Y cuando tú salgas de la presencia del Espíritu, en la presencia del Señor, tú estás fluyendo otra vez en amor. Ahora puedo hablarte con calma. Se me devolvió la mansedumbre. Y puedo manejar esta situación mejor. Y la gente empieza a pedir perdón y a reconciliarse. Es solo si tú estás en relación íntima con Jesús. Esa es la clave de todo esto. Y si de alguna manera vemos gente en la iglesia que no están comportándose de esta manera, es que esta relación está dañada. Cuando usted ve a la gente chismoteando en las iglesias, es que la relación está lacerada. Algo está mal en algún sitio. Si están haciendo grupitos, si están hablando mal de la gente, eso es la carne. Eso quiere decir que esta relación está lacerada. Y esa gente necesita ayuda. Tenga cuidado que usted no se contamine. Porque usted se pone a escucharlo y hay gente averiguar. Yo quiero ir, me invitaron, yo quiero ver qué es lo que pasa. Y le van a decir 40 tonterías y van a dañar su corazón. Y termina usted como esa gente. Por eso la Biblia dice, apártate. No hagas eso. No es de sabio. Pero los averiguados son averiguados siempre. Ahí estamos. Entonces el pastor te ve en la misma situación y ahora hay que orar por dos en vez de por uno. Imagínense. Y a veces eso se multiplica. Es una cosa horrible.
All right. Primera de Juan, capítulo 3. Vaya abajo, bien, antes del Apocalipsis. Capítulo 3. ¿Alguien que lee el 14? Versículo 14. ¿Alguien que lo lea? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Eso qué pasa? Que antes de tú tener a Jesús, tú no amabas. Pero ahora con Jesús, tú tienes amor. Wow, muchacho, ¿qué te pasó a ti? Tú estás tan cambiado. Jesús me dio amor. Cuando eso hace ¡bum! Y se deposita en tu corazón, wow, las cosas cambian. Yo no estoy hablando de que usted tiene que hacer 20 cosas. Yo estoy diciendo, abre tu corazón a Jesús, invítalo ahí. Y tener la presencia de Jesús en tu vida cambia todo. Por eso es que se llama el nuevo nacimiento. Tú naces de nuevo, te transforma. Si la presencia del Señor en tu vida no hace ningún cambio en ti, yo tengo que averiguar qué pasó ahí. Porque entonces no ocurrió como debe ocurrir. ¿Eh? Alguien que lea el versículo 23. Ahí mismo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ya, pues Jesús nos mandó a amarnos, pero la razón que Él nos mandó a amar es que Él sabía que lo podíamos hacer. ¿Por qué Él sabía que lo podíamos hacer? Porque nos envió el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Usted ha leído esa parte que dice que el fruto del Espíritu es qué? Amor, está ahí. Es fruto del Espíritu. A consecuencia de tú tener a Jesús y tener la presencia del Espíritu Santo, sale el amor. Sale el amor. No, si usted se siente que tiene que andar de rodillas de aquí hasta el viejo San Juan, no se lo recomiendo, eso duele. Es un acto de fe. Jesús, ven a mi vida. Acepto a Jesús como Señor y Salvador. Y síguele. Que Él sea tu Señor. ¿Sabes lo que dice la Biblia? La gente hace 40 maromas para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que el Señor dará el Espíritu Santo a los que le obedecen. Las personas que son del mundo y dicen que aman y no tienen a Dios en su corazón, ¿qué es lo que ellos llaman amor? Good. Sí, ellos se han enamorado y lo importante es cómo definen el amor. Un ejemplo. Si tú le preguntas a una persona que no conoce a Jesús, ¿tú crees en Dios? Te puede decir, sí, yo creo en Dios. El hecho es ¿qué Dios? ¿De qué Dios tú estás hablando? Y hay que escuchar a la persona. ¿Cuál es tu Dios? Los pajaritos, la luna, el sol, la naturaleza, son místicos. Cuando alguien dice, sí, estoy enamorado, aman con amor humano, no con el amor de Dios. Ya. El que no perdona. El amor humano se te acaba. Yo también hasta ayer. Me dijiste una cosita y se me acabó el amor. Por muchos que dicen amar a Cristo y entonces tú le mencionas un nombre o se pone de una persona y dice ese yo no lo perdono. Yes. Y queda como que, Eso distingue el amor humano que está limitado. Llega hasta un punto. ¿Está bien? Y por eso es que muchos matrimonios están en bancarrota, ¿verdad? Porque es un amor que se va, te dura un ratito y se fue. Y la diferencia con el amor eterno de Dios es que es para siempre. Tú vas a amar siempre. Tú no vas a dejar de amar a una persona porque cometió una torpeza, cometió un error. Tú lo vas a ayudar. Tú vas a perseverar. Tú vas a caminar con esa persona. Es tu hermano, es tu hermana, es tu esposa, es tu esposo. Es tu hijo, tú no dejas de amar. Es una distinción de calidad.
tipo de amor. A ver. ¿Estamos listos? Vamos al Evangelio de Juan ahora. Evangelio de Juan, capítulo 15. Brian, otra distinción del amor humano es, yo te amo si tú haces lo que yo digo. Este amor es distinto en que yo te amo sin esperar nada a cambio. Tú no tienes que hacer nada, sin condición. El amor humano es condicional. Juan 15, ¿alguien lea de los versículos del 5 al 8? Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios no solamente quiere que usted dé fruto, quiere que dé mucho fruto. Vamos a hablar de eso. Dios quiere que tú crezcas, que madures, que te desarrolles, que prosperes, ¿verdad? Que tu vida mejore. No, en el contexto de aquí, prosperar no significa hacerte millonario. Es una lamentable distorsión de algunos predicadores por ahí que se han hecho ricos predicando el evangelio de la riqueza, ¿no? Jesús siempre estuvo en contra de eso. Cuando envió a los discípulos en misiones, dijo, no lleves ni un centavo. Tranquilo, Dios va a proveer. Pero los apóstoles de hoy en día y los profetas quieren decirte a ti que prosperidad es tener dinero. No estamos hablando el mismo idioma. Jesús no tenía ni una almohada donde recostar su cabeza. Prosperar aquí significa que tú crezcas, que te desarrolles, que madures, que crezcas en amor, que el Señor añada a tu vida, que estés lleno de gracia, de sabiduría, de entendimiento. Estás prosperando. Cuando te vemos sin nada de esas cosas, bueno, tú no estás dando fruto. Porque si tú estuvieras en relación íntima con Jesús, eso empieza a salir por todas las ramas. ¿Está bien? Porque el que busca el reino de Dios y justicia primeramente, ¿qué le va a pasar? Todas estas cosas le será añadida. Entonces, si no salen y no brotan, Dios quiere que tú seas un árbol con mucho fruto. ¿Para qué? Lo vamos a ver después. Para que todo el mundo vea la gloria de Dios en ti. Porque tú vas a ser luz del mundo. La gente va a mirar y decir, wow, tú sacaste esos aguacates, brother. Toda esa fruta que tú tienes. Tan precioso. Eso me lo dio Jesús. Ay, yo quiero de eso. ¿Qué tengo que hacer? Y tú le vas a explicar. Tú le vas a explicar. No tiene que ver nada con el dinero. Allá afuera hay muchos millonarios y billonarios. Hay unos comprando las elecciones ahora. ¿Eso es fruto del Espíritu? No, Señor, no me digas eso. ¿Eso es un siervo de Dios? No me digas eso. ¿Está bien? Estamos hablando de dos cosas completamente distintas. La prosperidad espiritual no se cuenta con el dólar. No se cuenta con el dólar. Oh, pastor, pero en la iglesia, mira cómo Dios la ha bendecido, tienen una catedral. Si fuese. Significa que por añadidura Dios te prospere también materialmente, porque a base de tu obediencia, según lo que Dios va cambiando en tu vida, Dios puede hacer que tu dinero te sobre. Yeah. Por ejemplo, si antes usabas dinero porque bebías o fumabas, ese dinero al tú
pues vas a tener más en abundancia. Son diferentes cosas. O también puede ser que Dios en un momento dado, por tu obediencia o porque quiere usarte en otra faceta para bendecir a otros, te dé una idea de crear un negocio, tú crees el negocio y tu negocio prospere y bendices a otras personas. Porque es una añadidura, pero realmente no te define como fruto del Espíritu. Ok, so vamos a hablar de eso con calma. Porque mi hermana lo que está hablando es mayordomía. El buen manejo de tus bienes materiales, ¿verdad? Hay mayordomía de otras cosas, pero vamos a hablar de lo material. Eso te va a ayudar a ti a adelantar, ¿verdad que sí? Porque hay gente que no sabe llevar un presupuesto, gasta de más y siempre está... Y Dios no quiere eso. ¿Está bien? Hay cosas que Dios nos añade. Hay personas que Dios le añade mucho en lo material. Ahí tenemos el ejemplo de Job y Abraham y muchas otras personas en la Biblia, que Dios los prosperó. Pero no hay ninguna garantía, ningún versículo bíblico en la Biblia que Dios te va a hacer una persona rica o millonaria. Hay ciertas personas. ¿Por qué ciertas personas? Porque Dios tiene un propósito con eso. Y conoce su corazón. Y conoce sus corazones. ¿Está bien? No es como la gente lo está vendiendo por ahí. No hay ninguna teología de la prosperidad. No, y he escuchado que le reclame a Dios, que como Dios es dueño del oro y la plata, y unas promesas que supuestamente en la Biblia que se sobremantienen, y dice, no, reclama esto y así, porque nosotros somos hijos de un rey y tenemos que vivir como reyes. Ok, déjenme darle una pequeña orientación sobre esto. Si tú vives en escasez, sin nada, ¿tú sabes cómo tú sales de ese lío? Siendo un discípulo. Porque el Señor te acaba de decir en ese versículo que Él quiere que tú des mucho fruto, que Él te va a añadir, que Él te va a dar todo lo que tú necesitas, que Él va a suplir, que lo único que tú tienes que hacer es confiar en Él. Nosotros no tenemos que asaltar a nadie, ni jugar un banco, nada de eso. No hay que mentir. Tú estás en el desierto y ¿qué hace el Señor? Hace que llueva el pan. Que cuando tengas sed, la roca va a brotar agua, man. Que cuando tú tengas tu necesidad, Él va a proveer para ti. Nada te faltará. Jehová es mi pastor y nada. Esa es la confianza del cristiano. No en lo que me ofrece el mundo, sino en lo que me ofrece el Señor. O sea que el Señor lo que nos va a dar es lo que necesitamos, no lo que queremos. Ya. A veces queremos lo que verdaderamente no necesitamos. Sí, excepto con esta salvedad, que a veces Dios te da cosas porque te las quiere dar. Y tú estás ahí diciendo, ¿para qué yo voy a usar esto? Nada, que Él quiere dártelo. ¿Está bien? Lo otro que hay que entender en esta ecuación es que hay un versículo que dice, Jehová Dios, y va aquí todos, sea el nombre del Señor glorificado. ¿Sabe qué? Una de mis experiencias ha sido que haber creído, ¿verdad? Por la forma que me enseñaron, aún sobre el diezmo. En un momento dado, pues, lo que me enseñaron fue que tú le das a Dios la primicia y no te va a faltar nada. Pero Dios me llevó a un desierto donde aún eso me lo quitó para que yo entendiera que no dependía de que yo le diera el diezmo, dependía de mi obediencia para Él suplirme lo que yo necesitaba. Yes, es obediencia quiero, dice el Señor. Es la obediencia. Eso es bien difícil hoy en día. Hay mucha gente que está confundida. Piensa que si dejas de dar el diezmo, que Dios no le va a bendecir. No, es tu obediencia. Es tu obediencia. Entonces hay gente buscando un milagro. Yo te voy a decir cuándo viene el milagro. Cuando tú decidas obedecer a Jesús, vas a ver la mano de Dios sobre ti. Es por obediencia. Eso es una lección que muchos no aprenden. Yo quisiera resaltar algo muy bonito. En Guatemala está un pueblito que se llama Amolonga. En ese sitio el alcalde era cristiano, o no sé si todavía estará él ahí, pero en ese entonces el alcalde, siendo cristiano, habló con todo el pueblo de ahí donde él estaba y él dijo, quiero que ustedes aprendan a probar a Dios en esto. Vamos a sembrar y a orar por todo el pueblo y vamos a sembrar. Lo primero que recibamos lo vamos a diezmar a Dios. Hermano, como testimonio, ahí se dan las frutas más grandes de todo el país de Guatemala. Y entonces todo el mundo sabe que la obediencia de un pueblo trajo tremenda bendición. Ellos no pidieron eso. El alcalde lo que quería era enseñar al pueblo
que cuando uno obedece y le da las primicias a Dios, el Señor inmediatamente extiende su mano poderosa. Ya, eso es un secreto que pocos alcanzan y entienden. El asunto de la obediencia. Le dije, hay gente que quiere buscar un milagro. Hay gente que quiere sanidad y va de culto en culto buscando para que la sierva ore por él o por ella. Hay gente que quiere dirección y están buscando al profeta para que le revele y le diga, perdóneme, yo creo en los profetas, creo en profecía, creo en milagros, creo en sanidad. Pero así no es que se busca eso. ¿Sabe cómo se busca? Obedeciendo. Séle fiel en lo poco. Dios te va a añadir lo que tú necesites. Tú necesitas una palabra, te va a hablar. Necesitas una sanidad, te va a sanar. Necesitas un milagro, Él va a hacerlo. Tú no tienes que hacer mucho. Busca el reino de Dios y su justicia y estas cosas vendrán por añadidura. ¿Leyeron el texto que dice? Estas señales seguirán al que cree. No es complicado. Yo no sé por qué la gente quiere hacer un revolú de esto. Y que andan detrás de los milagros y lo está diciendo que ellos nos van a seguir a nosotros, no nosotros. Buscan señales y maravillas. Y lo bueno de la obediencia, el resultado es la salvación. Sí. Porque el que no es obediente a Dios, Sí. no tiene la salvación. Yo no quiero que nadie se vaya de aquí diciendo, el pastor no cree en mi sanidad. Yo no dije eso. Es la manera que se consiguen las cosas. Los milagros vienen cuando tú obedeces. Las sanidades vienen cuando tú obedeces. La voz de Dios te va a hablar cuando tú obedeces. El que sana es Dios, no es el hombre. Exacto. Exacto. Y la gente está por ahí bien desorientada con esto. Tú prendes el televisor y ¿qué te dicen? Pon tu mano en el televisor que te van a sanar. Chico, man, obedece al Señor, sé un discípulo, sigue a Jesús. Él se encarga de esto. No es el televisor el que te va a sanar. Yo voy a traer un versículo que habla de algo que dijo antes y tiene relación con la obediencia, porque Dios me lo trajo en mi memoria. Y está en Santiago 4:4, donde Dios le dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ya. Yes. Es al revés de como los cristianos lo creen. Es lamentable, pero hay que decirlo así. Y por eso hay tanto caos en el pueblo de Dios. Muy bien. Mateo 5, capítulo 5. ¿Están ahí? Alguien lea versículos 14, 15 y 16. Capítulo 5, versículos 14, 15 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya. Cuando la Biblia dice, y el Señor Jesús nos dice que somos la luz del mundo, no es que tú des mucho fruto. Dios quiere que el mundo entero vea tu fruto. Eso glorifica, exalta el nombre del Señor. Imagínate la gente en escasez, la gente en necesidad, y tú eres un árbol frondoso que da sombra. O sea, que tú puedes alimentar a los demás. Tú tienes para repartir. ¿Te acuerdan los panes y los peces, la multiplicación? La gente va a decir, ven acá, pero ¿quién hace esto en ti? ¿Cómo? Eso es lo que te da la oportunidad a ti de hablarle del Señor. Esto que ustedes ven, lo hace el Señor. No es porque yo soy especial, ni el más lindo, ni el más sabio. Es Jesús. Y eso es lo que los provoca a hacerlo. Pero cuando no andamos con los frutos, entonces es difícil. No hay testimonio. ¿Verdad? Hay que dar fruto. All right. Y todo esto es para exaltar el nombre del Señor. All right. So estamos hablando y acentuando ciertas características de un discípulo o de una discípula
a dónde el Señor nos quiere llevar. Hay alguien aquí diciendo, ay, yo no soy ninguna de esas personas, ya yo me rendí con lo que el pastor me contó esta noche. No se rinda, hay que empezar por algún sitio. Se empieza de abajo. El Señor te da un talento, manéjalo bien y después te dan 2. Maneja los 2 bien y después te dan 3. El Señor te sigue llevando de un nivel a otro, de gloria en gloria. Hay pues, ciertas, digo yo, como tipos de doctrinas en iglesias que piensan o te enseñan que el orar te salva, que el ayunar te salva. Cuando a ti lo que te salva es la obediencia. Yeah. A Dios puedes ayunar todos los días, ir a la iglesia todos los días. Yeah. Orar 24 horas, eso no te salva. Okay. Lo que te salva a ti es la obediencia. Y hay iglesias que, digo yo, desvían esa palabra que usted trajo tan esencial, esa enseñanza de la obediencia. Yeah. Y te enseñan que tienes que hacer esto y esto y esto, y eso no salva. Right. Eso que nuestro hermano Héctor está hablando es importante. En Génesis, en nuestra iglesia, nosotros enfocamos tu relación personal con Jesús. Tu relación personal con Jesús. ¿Y cómo cultivar tu relación con Jesús? No hay dogma, no hay doctrina, no te obligo a eso. No te tienes que memorizar las 12 doctrinas de la iglesia. No tienes que firmarme un papel y decir yo creo en las 15 doctrinas. No, esto no es, aquí no es por doctrina. Esto es por Jesús. El crecimiento espiritual no se da por el dogma, ni se da por la iglesia que tú perteneces. Se da por tu relación personal con Jesús. Y eso es lo que hay que cultivar. Y hay que enseñarle a la gente a seguir a Jesús. Eso es lo que vas a aprender en Génesis. Ay, pero yo estaba en la otra iglesia, a mí no me enseñaron eso. A mí me dijeron que si me iba a jugar baloncesto, me quedaba en el rapto. Si tú quieres quedarte en esa onda, hermano, quédate ahí. Si quieres seguir a Jesús, vente para acá. De hecho, yo también juego baloncesto. Me encantan los juegos, ¿está bien? Eso no te elimina de la fe. No te elimina. Es como dice Héctor, es una doctrina. ¿Y a cuántos de nosotros se nos metió miedo con estas cosas? La fe cristiana no es de meterle miedo, es de traer gozo y paz al corazón. ¿Okay? All right. Algo más de esta parte. Yo encuentro que la obediencia trae gozo, y lo lindo es que nos sometemos por amor Yes. al Señor. Yeah. Eso que dice Ruth es interesante. Mire, esto al principio se ve bien difícil y usted dice, Dios mío, ¿quién podrá hacer eso? Yo no sé, si yo empiezo, yo no termino. ¿Tú sabes lo que pasa? Cuando tú empiezas, das tus primeros pasitos, tú le coges el gusto a esto. Tú dices, oye, espérate, yo oro y Dios me contesta. Y mira, me bendice y me sana. Oh, esto está bueno. Y tú agarras confianza y sigues viendo la mano de Dios. Y llega un momento que tú amas tanto al Señor que a ti no se te ocurre dejar a Jesús. Entonces lo que te va a dar es temor de Dios. No es que le tengas miedo a Dios. Sí. Tú no te quieres apartar del Señor. Y cuando se te presenta algo, cuando tú tienes que escoger entre la obediencia al Señor o negarte a ti mismo, tú te niegas a ti mismo. Y lo haces con gusto. Porque tú no quieres desobedecer al Señor. Después que tú lo conoces de esa manera. ¿Está bien? Entonces, al principio esto asusta. Uno huye de la presencia de Dios. Yo tengo que dejar todas las cosas por el Señor. No. Después tú lo haces con alegría. ¿Está bien? Yo sé que es paradójico, pero hasta que usted no lo haga, no lo va a entender. Se me vino rápido algo en la mente que pasó en la vida mía y en la vida de los hijos. Y que una vez el hijo mayor le dijo al otro, con Richard hay que portarse bien porque si nos portamos bien, las cosas que nosotros queramos, él nos las va a dar y nos va a ir todo bien. Pero si nos portamos mal, entonces nos va a caer, o sea, todo mal, nos va a salir todo mal. Yeah. Y así mismo con el Señor. Con el Señor. Si obedecemos, todo nos va a salir bien y lo que pidamos nos va a dar. Yeah. Pero si no hacemos caso, entonces todo nos va a salir mal. Yes. Yes. Quiero añadir a lo que me están diciendo los hermanos. Mire, no solamente lo haces con gozo y con alegría, lo haces en amor. Tú lo haces porque es para el Señor. Ya, ok, voy a pisar callos aquí.
Nadie se tiene que sentir. I'm just saying. Por eso el discípulo llega temprano a la escuela bíblica. Ay, pastor, me tengo que levantar y llegar a las 9 a la iglesia. Vamos a estudiar la palabra. El que sigue a Jesús, sigue la palabra. Tú amas la palabra, tú te vas a sentar a escucharla y a meditar en la palabra de día y de noche. No, eso fluye como miel. Hasta que yo no vea a la gente así, enamorada de Jesús, ¿me entiendes? Vienen a los estudios bíblicos. A mí me da gozo y alegría verlos a ustedes, pero me da tristeza por los demás, todavía no lo agarran. Es que estoy cansado. Ok. Yo me canso también, yo soy de carne y hueso igual que todos los demás. Pero yo no me pierdo meditar en la palabra. Esta es mi fortaleza, este es mi sostén. Sin esto no podemos hacer mucho. Porque separados de mí, ¿entiendes? El discípulo sabe eso y se mantiene en la palabra. Se mantiene en la palabra. Separado de mí, nada podéis hacer. Ya. La palabra es lámpara a nuestros pies. I think part of that is, first, you come to church and you start being obedient, but there's a point where you realize that Jesus is real and he's still alive. And once you start having that experience, you're like, oh my gosh, like, he's really alive, like, he's talking to me, you know? Yeah. Like, before you're just, like, going to church and you're like, oh, I believe in God and Jesus and whatever, but then, like, you have that experience and you realize he is alive. Like you like awakened. Sí. And once you know that he's really alive, you're like, you know he's watching you. And you know that he's over you and looking at everything, and all you can think about is, I need to do this for you. Yeah. You know? Okay, so, That makes sense. yeah, but there's two things that can happen. Let me explain this. So, ¿qué pasa? Dice Nicole, y que es verdad. La gente va a la iglesia por ir hasta el día que se dan cuenta que esto es de verdad. Que Jesús es real. Que Jesús está vivo, que está en medio de nosotros. Y eso me pasó a mí, ¿verdad? Yo decía, ¿para qué orar? Esto es de loco, estar orando a alguien que no está ahí. Eso es imaginario, eso es un invento. Hasta que mi pastor me dijo, inténtalo. Y me dice si funciona o no. Entonces yo lo intenté. Y a rayo, funcionaba. Es de verdad. Yo le hablo a Dios y Él me contesta. ¿Ahora qué voy a hacer yo? Y uno tiembla. Uno dice, wow, pero esto es verdad. Y tú vas descubriendo la realidad de Jesús, la realidad del Espíritu Santo. Mientras tú no tengas esa experiencia, la gente llega a la iglesia y se duerme, se cansa. Ay, ¿hasta qué hora? Ese pastor está predicando bien largo hoy. Cuando usted está embollado en esta relación, no, mano, usted está metido en la palabra, ¿sabe? Está ahí enfocado. Ya. Si usted no está ahí, usted camina los pasillos, usted se sale para afuera, usted está perdido. Créame que yo me di cuenta. Pero mi trabajo es seguir predicando la palabra para que usted entre en la presencia del Señor. Y que un día te amanezca. No, eso es lo que debería hacer, pero el otro lado que te quiero contar, Nicole, hay gente que entonces se asusta de verdad. Voy a dejar de ir a la iglesia porque Cristo es real. Y me va a pedir que deje esto y yo no quiero dejar esas cosas. Y me va a pedir que haga esto y yo no quiero hacer nada de eso. Todas esas cosas también pasan, ¿verdad? Uno huye de la presencia del Señor. Yo pasé por esa etapa. Yo he tenido amigos que iban a predicar el Señor y aún siendo del mundo han escuchado ese versículo. Le dicen, mejor no haberle conocido que conocido. Yeah. Me dice, no lo quiero conocer. Y yo, ¿pero por qué? Porque Sí. hasta la palabra dice que es mejor. Y yo mejor me quedo así. Cuando esté más viejo, me dice, cuando yo esté más viejo. Sí. Eso mismito. Y con caballo y sin caballo el Señor nos tumba, ¿sabes? Ya oiga. Amados, ya son las 8:04. Definitivamente yo no termino esta noche. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con la segunda parte de este estudio el martes que viene. ¿Está bien? Pero vamos a dar esta partecita. Vamos a empezar sobre qué hace el discípulo. Evangelio de Juan, capítulo 4.
Y con esta sección terminamos esta noche. Juan, capítulo 4. ¿Están ahí? Pasa la página. Llegamos. Juan 4, y alguien que lea del versículo 23 al 26. Jesús está tratando de enseñarle a esta mujer que estamos hablando de una vida espiritual, porque Dios es espíritu y por lo tanto hay que vivir, ¿verdad?, y adorarle en espíritu y en verdad. Y dice, esto está un poco complicado. Yo lo que sé es que el Mesías viene y cuando Él venga, Él no explica todas estas cosas. ¿Qué dice Jesús? Yo soy ese y te lo estoy explicando. Te lo estoy explicando, aquí estamos. ¿Bien? Adorar al Señor en espíritu y humildad. El discípulo vive para adorar al Señor. Todo lo que hacemos en dicho y en hecho es para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos ahora a Lucas, capítulo 19. Lucas 19. El evangelio que está anterior a ese. Esta es como para el pasaje de la entrada triunfal, cuando el Señor le dice, vete a buscar el pollino aquel, tráelo, ¿verdad? Ok, alguien que lea los versículos 37 al 40. Lucas 19, del 37 al 40. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. So, miren lo que está pasando. Jesús está entrando y el pueblo empieza a adorarle y a alabarle. Y esta gente se molesta y dice, espérate, Señor, Maestro, dile a esta gente que se calle. ¿Por qué? Porque te están adorando. Dice, ¿tú sabes qué? Yo no voy a hacer eso. Están adorando al que se merece toda adoración. Y si ellos se atreviesen a adorarme a mí, las piedras me van a adorar aquí hoy. ¿Okay? Porque Él es digno de toda adoración. Tú y yo estamos puestos para adorarle a Él. Y no hay otro. Nuestra adoración no es para nadie más, ni se comparte con nadie más. Jesús pide exclusividad. Él es el único. Nadie va al Padre si no es por Él. No hay salvación en ningún otro, sino en Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar claros, porque en nuestra sociedad, en nuestras universidades, se les enseña a los jóvenes, a los muchachos y a las muchachas, que vivimos en una época pluralista, donde hay muchas maneras de ver las cosas, donde hay muchas alternativas y opciones. No hay un solo Dios, hay muchos dioses. Cada cual tiene su Dios, cada cual tiene su manera de ver las cosas, cada cual tiene su creencia. Los cristianos no tenemos la filosofía del mundo. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Y la verdad no se cambia por nada ni por nadie.
Si tú quieres creer que los pajaritos son dioses, ese es tu problema. Yo conozco al verdadero Dios y su nombre es Jesús. Y Jesús se merece toda mi adoración. Oh, usted es muy exclusivista. Tiene que abrirse más. No puedes tener una perspectiva tan limitada. Déjame tranquilito que yo voy para el cielo. No me vas a sacar del camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo estoy claro que no es el sol ni la luna. Cuando le hablaba de la teología de la prosperidad, nadie más me prospera a mí. Quien prospera mi alma es Jesús. Los bienes materiales que yo tengo vienen de Dios, porque todo lo que yo tengo me lo ha dado el Señor. Y por eso Él se merece toda gloria y honra. Yo escucho a la gente comentar, eso lo hice yo. No, yo tengo 1 millón porque yo trabajé fuerte. Date la gloria a ti mismo. Idólatra. Nosotros los cristianos no pensamos así. Lo que yo tengo no lo hice yo, me lo dio el Señor a mí. Mi trabajo es ser buen mayordomo y tener un buen cuidado de eso. Porque cuando Él venga, tengo que rendir cuentas. Ya, ¿está bien? Somos creados para para alabanza y adoración de Él. Sí. O sea que en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida, en mi finanza, en la salud, todo me lo da Él. Todo. Entonces, si todo le pertenece a Él, ¿de qué me puedo gloriar? Ya. Este es el problema de la sociedad pluralista con los cristianos, hoy en día y en toda la historia. Ese es el problema de Faraón, que no exigía la adoración. ¿Y qué le dijo Moisés a Faraón? Mira, Faraón, yo sé que tú dices que eres Dios y todas estas cosas, chévere, si tú te lo quieres creer, magnífico. Guapísimo, eres guapísimo, chico. Pero tú sabes qué, queremos ir al desierto a adorar a nuestro Dios. Faraón se ofendió, Él es Dios, Él es Dios. Los cristianos no doblamos nuestra rodilla ante nadie, solamente ante Jesús. Este fue el problema del emperador de Roma, que ellos se creían que eran dioses y exigían la obediencia total de sus súbditos. Y los cristianos no estaban dispuestos a decir, César es el Señor, Jesús es el Señor. Los cristianos en todos los siglos han sido perseguidos porque nosotros creemos en la exclusividad de Jesucristo. Él y solamente Él es el Señor y solamente Él se merece nuestra fidelidad y nuestra obediencia. Y Jesús mismo dice que si crees en Él, verás la gloria de Dios. O sea que si no crees en Jesucristo, Sí, no verás la gloria de Dios. correcto. Y por eso nosotros no nos casamos con el mundo, hermano. Si tú te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Te fuiste con los dioses falsos del mundo. Aunque sean billonarios, son dioses falsos. El becerro de oro es un becerro de oro, por más que brille. No es la verdad. Eso está muy importante, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos filosóficos. No, pastor, yo creo en la vida, pero yo creo en otras cosas. Yo leo mucho, yo leo otras cosas, pero yo no me las creo. Pues si yo sé quién es la verdad. Y no, hay que estudiar, hay que leer, hay que conocer todas esas cosas. Porque eso anda por ahí y tus hijos se lo van a enseñar y le van a decir estas cosas. Y muchos jóvenes se los creen también, ¿verdad? Pues si viene de un profesor, el profesor tiene que saber. Hay profesores que son necios, ¿sabes? Tienen doctorados y son necios. So, porque tengan títulos no quiere decir mucho. Si hoy por ahí que ir a la universidad, claro que sí. Recibe tu grado y sí, vete. No te quedes ahí. Sol, yo vi tu mano ahorita. Sí, porque no sé cuán importante sea aclarar la diferencia entre lo que es la alabanza y la adoración, porque mucha gente no se confunde. Para mí, la forma de yo poder entender esto es entendiendo que la adoración va mucho más allá, incluye la alabanza, pero va mucho más allá porque es mi estilo de vida de servir al Señor. Sí, sí. So, lo que vamos a hacer, este domingo en la mañana le invito a que asistan a la escuela dominical, que es a las 9:15 de la mañana. Voy a estar hablando de la mayordomía cristiana y cómo ponemos estas cosas en perspectiva. ¿Saben?
Sí, incluye el diezmo, porque eso es parte de la mayordomía. Porque todo lo que tenemos, con ello le rendimos culto al Señor. Eso hay que dar, porque honramos al Señor. Y como dijo Ruth, lo honramos dando nuestras primicias. Hay gente que todavía está peleando con eso. ¿Me explico? Me llegaron 100 pesos este mes. ¿Y quién tú crees que te trajo los 100 pesos? Chico, reconócelo en todos tus caminos. Dile gracias, Señor. Y si te manda 100 más, alábalo, mano. Sea agradecido. ¿Qué suerte tengo? Chico, ¿cómo que tú estás diciendo suerte? Está bien. Todo lo que yo tengo, lo recibo de parte del Señor. Tienes que vivir en esa fe. Si no, no puedes ser un discípulo. Porque nosotros tenemos esa mentalidad, esa manera de ver las cosas. Este es el camino del cristiano. Comentarios, reacciones. ¿Cuántos están enojados esta noche? Si se enojó, venga la semana que viene, que entonces sí va a estar bien sabroso. No. Yo pienso, pastor, y lo hemos experimentado en Rocío, que es mejor 90% bendecido que 100% sin su bendición. El diablo siempre se va a robar y el doble de lo que no queremos darle al Señor. Ya sea que se enferme, un accidente, lo que sea, pero siempre, o le paró el policía y pagó súper al policía. Entonces, pero a veces no hemos entendido que esa es la llave para recibir, hay que dar. Y ahí el Señor nos bendice. Me van a perdonar, pero escuchando a Ruth me fui aquí, el Señor me llevó aquí y vamos a terminar así. Vamos al Salmo 23. Vamos al Salmo 23. ¿Están ahí? Escuchen estas palabras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tu relación íntima con el Señor es esa. Tal vez no seas billonario. No te compares con el otro, porque tú sabes lo que tú tienes que el billonario no tiene. A ti no te falta nada. A ti no te falta nada. El billonario tiene mucho dinero, pero ¿sabes lo que no tiene? Todo lo demás. Todo lo demás. Por eso las estrellas de Hollywood se suicidan. Son adictos. Se meten en la sobredosis. Alcanzaron la fama. ¡Oh, qué tremendo! Como Dios los ha bendecido. No tienen que hablar con Dios. Por eso al otro día están muertos. Porque tenían esto, pero están huecos, están vacíos, no tienen nada. Pero tú no tienes tanto oro, pero lo tienes todo. Esto es lo paradójico de la vida espiritual. Nada te faltará. Y a lo mejor tienes poco en comparación con un billonario, pero es que a ti no te falta nada. Y la gente te va a mirar con una sonrisa, tienes paz, tienes gozo, tienes alegría, tu alma tiene contentamiento. ¿Qué más tú necesitas? Lo único que tú necesitas es la presencia de Jesucristo en tu vida. Un buen hogar, una buena familia, buenos hijos. Eso es lo que Dios te ha dado. Alábalo. Que muchas veces tendemos a compararnos con el que tiene más y queremos tener tanto o más que él. Nunca miramos a aquella persona que es menos afortunada para poder entonces saber darle gracias, Señor. Tú me has dado más de lo que necesito. Gracias. Si escucharon las palabras de Luis, nos estamos comparando con los demás.
No, compárate con Jesús. No mire al otro, mírate a Jesús. Pero es que aquel tiene un carro nuevo que muchacho brilla. Ponte a mirar aquí, no acá. Ese es el error. Ese es el error. No mires lo que el mundo ofrece. Mira lo que Cristo te ofrece. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.